Déjame iniciar poniendo tu video, Sí. donde das un mensaje en una manifestación que se dio. ¿Cuándo se dio la manifestación esta? Esta fue el sábado. El sábado, este sábado pasado. Ajá, sí, así es. Sale, pues, lo ponemos. Me parece, sí, sin duda alguna es muy emblemático que en las entrañas del imperio, como lo mencionan los compañeros, se manifiestan estadounidenses o canadienses o ingleses. Sin embargo, inmediatamente después del 7 de octubre, salieron estudiantes yemeníes, iraníes, sirios, iraquíes. El ejemplo no debe ser el estadounidense, porque los mismos estudiantes en los campus estadounidenses están debatiendo los dos estados, reformar al ente sionista. No se busca reformar al ente sionista, ni solucionar dos estados. Se busca la destrucción del entramado colonial que llevó a la creación del ente sionista. Total. El enemigo es Estados Unidos. Y los mismos think tanks estadounidenses, con estudiantes cabilderos que a la postre formarán parte del Estado profundo estadounidense y del imperialismo capitalista global, están en este momento oscilando entre los dos estados y salvaguardar la integridad del ente sionista, responsabilizando exclusivamente a la cúpula actual, parte de la cúpula actual, entre ellos Netanyahu. Es toda la estructura fanatizada del mecanismo sionista, desde su fundación, que por cierto, en 2 semanas se cumplen 76 años de la Nakba, y seguramente serán eventos aquí. Entonces, no, el ejemplo no debe ser el mismo imperio. Sin duda alguna, sus estudiantes, un grupo de ellos, no todos, están a favor de la destrucción del ente y la continuidad de la población palestina en un solo estado y el derecho de retorno de todos los palestinos. El ejemplo debe ser Irak, el ejemplo debe ser Siria, Yemen, etcétera, que desde hace 6 meses están vitoreando la lucha del pueblo palestino. Ansarollah apoyando directamente con material bélico al pueblo palestino. Lo que el pueblo palestino necesita son, además de medicinas y alimento, es armas, es resistir al imperio, a esa bestia que está ahí. Necesitan dialogar, necesitan acabar con ellos, y necesitamos mostrar nuestro repudio constantemente. ¿Cómo? Justamente lo acaban de decir los compañeros, boicoteando todas las instituciones y multinacionales que colaboran con el ente. El ente como tal es una excusa, detrás está toda la estructura imperialista británica, estadounidense y eurooccidental. Ese es el enemigo. No se busca el diálogo con genocidas, con criminales no se puede dialogar. Y el ejemplo está muy bien, su vanguardia de estudiantes y judíos antisionistas, muy bien por ellos. Sin embargo, el ejemplo debe ser el pueblo iraquí, el pueblo sirio, el pueblo yemení, que el mismo pueblo yemení ha aguantado 10 años de genocidio en contra de ellos. Los estadounidenses y los franceses y los británicos que se organizan como gusten. El ejemplo nuestro debe ser de todos los pueblos en resistencia en contra del epicentro global capitalista. Y atentos, que en 2 semanas se cumplen nuevamente 76 años de la Nakba y poco tiempo después, otras décadas también de la Naksa, de la derrota del 67. Y bueno, es un placer estar con todos ustedes y gracias por darme la palabra. Ahí está parte de tu discurso que diste el sábado pasado. ¿Y cómo fue la manifestación? ¿Hubo una buena convocatoria? ¿Hubo interés en la Ciudad de México? En comparación con, bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y a ti también, gracias por invitarme, Julio. En comparación con otras manifestaciones que han ocurrido en la Ciudad de México desde hace 6 meses, la asistencia fue minoritaria. No hubo, han habido otras marchas en las calles de la Ciudad de México que han asistido miles de personas. Aquí podemos considerar que fueron cientos de personas. Yo calculo que fueron unas 300, 400, tal vez exagerando 500 personas. Sin embargo, fue interesante porque esta vez no fue como ha ocurrido tradicionalmente, no fue del Ángel de la Independencia, fue enfrente de la embajada estadounidense hasta la Plaza de la Constitución, el Zócalo. Fue de embajada a embajada, de la embajada sionista a la embajada estadounidense. También fue en sábado, generalmente las marchas han sido en domingo. Sin embargo, la asistencia es interesante y también fue interesante que mucha gente no se entera porque hay problemas de difusión. También hay que entender que la gente, muchos de ellos laboran, incluso en sábado, entonces no es fácil asistir a una marcha de esta índole. Pero es interesante que conforme la marcha iba avanzando en dirección al centro de la Ciudad de México,
a Paseo de la Reforma, la gente iba vitoreando la marcha y muchas muestras de aprecio también a lo que hacía la gente ondeando las banderas palestinas e informando, porque también la marcha fue parando en diversos puntos y se hacían especie de espontáneamente itinerantes mítines para informar a la gente, al peatón que pasaba, ¿no? Porque sigue habiendo, por supuesto, mucha desinformación con respecto a lo que está ocurriendo en suelo palestino. ¿Qué tanto es el interés en México, en la Ciudad de México, de este tema en particular de la guerra de Israel contra el pueblo palestino? ¿Está en las mentes de los capitalinos? ¿Está en la mente de los ciudadanos mexicanos? ¿O es algo muy remoto y que también los medios masivos de comunicación no están abordando? Hay imágenes por aquí, por allá, pero no le están dando difusión. ¿Es eso falta de difusión, de debate, o simplemente a la gente en México no le afecta, no le preocupa, le da igual? Creo que si comparamos lo que está ocurriendo desde hace casi 7 meses ya en contra del pueblo palestino con otras fases del proceso, que es muy largo, que comenzó hace 76 años, hay mayor información entre la gente que generalmente no está vinculada ni a la academia ni a medios alternativos, porque obviamente es un proceso tan brutal y tan grande que la gente está comenzando a empapar más, ¿no? Por X o Y. Recibe narrativas que otrora no era imposible recibirlas, precisamente como mencionas, por los conglomerados mediáticos están silenciados, como tradicionalmente es, o demonizan a la causa palestina. Entonces, no creo que sea desinterés, creo que, pues a fin de cuentas, no está inserto como un tema prioritario en la agenda tanto de los grandes medios medios alternativos independientes y mucho menos de los grandes medios a nivel, digamos, a nivel nacional. Caso contrario podría ser lo que ocurre, creo que en otros contextos latinoamericanos. Creo que en el más emblemático, por lo que acaba de ocurrir, de hecho, con el gobierno de Gustavo Petro en suelo colombiano, en México todavía falta bastante, ¿no? México también en este papel de conciliación, incluso entre las partes, a pesar de que una parte sea, por supuesto, un ente genocida, no le da la trascendencia a nivel gubernamental de lo necesario. También hay que entender que en las academias hay grupos de poder que prácticamente están volcados también al silencio por parte de narrativas antagónicas al discurso sionista. Hemos visto, por ejemplo, en la UNAM, por citar a la máxima casa de estudios, discursos desafortunados en torno a Palestina, ¿no? Sin embargo, hay sectores de la población, principalmente el estudiantil, un sector de la academia importante también, y cada vez, incluso también en los sindicatos, cada vez hay, digamos, más apoyo a la causa palestina, donde esto está creciendo. Sin embargo, todavía estamos a años luz de lo que ocurre en otros contextos, ¿no? Y no nada más en México, también hay que ser honestos, también, digamos, en Occidente, en América Latina, falta mucho por hacer a favor de la causa palestina. Sin embargo, poco a poco se va avanzando. El gran problema es ese, ¿no? Que en ese poco a poco, cada vez el exterminio de la población palestina aumenta. Hay que mencionar que van en 7 meses 40,000 personas asesinadas. En el discurso que dabas en esa manifestación hablabas sobre los estudiantes. Sí. Y si no malinterpreté, no criticabas o no los ponías como ejemplo, ponías otros ejemplos en otros países. Te pregunto sobre las manifestaciones en los Estados Unidos. Son mucho mayores que México, ¿no? Sí, claro. Es un tema en los medios americanos, canadienses, el tema de las manifestaciones, en especial en las universidades, es tema de todos los días, y también es tema de todos los días los arrestos. ¿Cuál es tu lectura? Porque tú me vas a corregir, no vi con mucho ánimo tuyo de decir qué bien por los estudiantes, pero tú me lo dirás. ¿Cómo ves a los estudiantes en las universidades y también cómo ves la represión, el encarcelamiento, la detención de estos estudiantes, no en una universidad, sino prácticamente en muchísimas universidades? Si no me equivoco, también en Canadá, creo que sí, en McGill, en Toronto, ¿no? En Montreal. En Montreal, ok. Sí, digo, hay que entender también, yo lo hacía porque, y justamente por eso aludía a lo que ocurría en otros países cercanos o en la esfera araboparlante con respecto a Palestina, porque obviamente ya había
eventos en suelo estadounidense, en suelo canadiense o en Eurooccidente, en Francia, en Gran Bretaña, donde salían no nada más estudiantes, sino también la clase trabajadora de estos países a manifestarse a favor de Palestina y en contra de las atrocidades israelíes. Sin embargo, automáticamente, en cuanto, por obvios motivos, que digo, por sentido común, lo que ocurre en suelo yemení, en suelo sirio, en suelo iraní, en suelo iraquí, en Jordania incluso, responde también a la cercanía y a la información que hay con respecto a la causa palestina. Y yo siempre porque decía, por ejemplo, en el pequeño discurso que di en la marcha de hace unos días, que no debemos de tomar el ejemplo a los estadounidenses, en primer lugar porque en ese momento, hace unos días, y estoy hablando de la inmediatez, hace tan solo 6 días, en muchos de los campus de las universidades estadounidenses, y supongo que también en canadienses, todavía se debatía que el problema era Netanyahu, no tanto el ente como tal, no tanto el proyecto colonial israelí, y se optaba todavía públicamente por buscar la solución de los 2 estados, ¿ok? Entonces, por eso uso de referencia a la visión que se tiene entre comunidades estudiantiles o académicas o de otro contexto en suelos de los países árabes o los países islámicos, porque cuando salen los estudiantes ya hace 6 meses a manifestarse, ellos saben perfectamente que la solución de los 2 estados no es la óptima, nunca lo ha sido, ¿no? De hecho, en el 92-93, cuando se fueron los acuerdos de Oslo, todo fue una trampa para la reconfiguración del ente sionista, ¿no? Y de hecho, en el mensaje que di, no lo condeno. ¿Por qué no lo condeno? Porque obviamente es una manifestación legítima a favor del pueblo palestino, sin duda alguna debe ser fundamental, pero creo que nuestros ejemplos como un pueblo periférico, fuera del epicentro capitalista, fuera del imperio, fuera de las entrañas estadounidenses, canadienses, francesas, británicas, deben ser otros pueblos en resistencia. Por eso es el caso sirio, el caso iraquí, y bueno, los casos del mundo árabe, pero también casos latinoamericanos. Vuelvo a poner a la luz el caso del gobierno colombiano, que hace unas horas dijo precisamente que va a romper relaciones con el ente sionista israelí, ¿no? Además de otros casos que conocemos, el caso venezolano, el caso boliviano, el caso cubano, y por supuesto lo que está ocurriendo en este momento con el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva en suelo brasileiro, que van para eso, por supuesto, ¿no? Sin duda alguna, esto no quiere decir que demonice lo que están haciendo los estudiantes estadounidenses. Creo yo que esto revela no nada más el poder, la influencia que tiene el grupo de presión sionista, el lobby sionista en suelo estadounidense vía grupos como AIPAC o la Liga Antidifamación, también conocida como la Liga de Difamación en suelo estadounidense, no nada más con respecto al apoyo por parte del gobierno estadounidense, sin importar qué facción sea, sin importar si es el partido republicano o el demócrata, incluso los independientes con RFK, que su discurso es exactamente el mismo que Biden y Trump. Pero también ese concepto de que siempre maneja y justamente Estados Unidos siempre lo utiliza para sus intervenciones humanitarias, para sus agresiones, que es la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de discurso, ¿no? Que por supuesto en este caso es totalmente nulo, y más con estas enmiendas que se están aprobando que criminalizan el discurso a favor de Palestina y de condena al ente sionista, ¿no? Entonces, por supuesto, han cambiado mucho las cosas también en 6 días. Hace una semana la situación todavía en las universidades era tensa, pero no se llegaba a este nivel de violencia, que prácticamente tenemos el caso de Columbia o UCLA, donde han metido policía militarizada, cientos de tropas policiales en las aulas y en los campus para tratar de reprimir esto. Y esto también revela el papel que tiene Estados Unidos tradicionalmente, como cualquier narrativa ajena al discurso de intereses geopolíticos o imperialistas de Estados Unidos va a ser aplastado. Y esto no se veía desde una violencia tal desde los años 60 en el movimiento antiguerra, en contra de la guerra de Vietnam, ¿no? Entonces estamos viendo una violencia que creo que va a aumentar más, porque ahorita están tergiversando toda la información y la narrativa para catalogar a todos los estudiantes que se manifiestan o académicos que los protegen incluso como antisemitas, siendo muchos de ellos de ascendencia judía, profesores de ascendencia judía, antisionistas, obviamente, ¿no? Es fascinante el tema de la manifestación estudiantil y la represión, el encarcelamiento, porque si viéramos estas imágenes en Rusia, en Moscú, y ha habido imágenes, y ha sucedido, la prensa rápidamente, la prensa occidental rápidamente dice, Putin encarcela, sin saber el contexto. No estoy justificando el encarcelamiento en Rusia o en otras partes, pero rápidamente, ¿quién es el culpable? Putin, y no puedes manifestarte en Rusia porque hay un dictador.
no vemos lo mismo que suceda con estas manifestaciones donde se diga Biden, dictador, represalia, eso de que libertad de manifestación, y los medios occidentales, CNN, las cadenas norteamericanas, se han enfocado mucho al tema de, pues, están agrediendo a algunos estudiantes de origen judío, los están intimidando, están siendo violentos. ¿Cómo ves los dos estándares de estas cadenas de criticar rápidamente, decir dictadura, Putin, pero aquí en este caso de Estados Unidos, pues tratan de justificar y hacer análisis, y sí hay que tener libertad de expresión, pero bla, 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 bla. ¿Cómo ves esta doble moral? Sí, de hecho en este momento hay un caso muy parecido, está ocurriendo en Georgia, esta república exsoviética en el Cáucaso, donde hay manifestaciones abundantes en las calles de Tbilisi, la capital. Hay cientos de personas porque el gobierno, a fin de cuentas hay protestas a favor del imperialismo estadounidense. Y obviamente están diciendo desde Washington que son manifestaciones a favor de la libertad. Y tenemos justamente el parangón que estás mencionando en el caso de Estados Unidos, ¿no? Porque a fin de cuentas hay que entender también que Israel, la narrativa oficial es que es el hogar de los judíos, pero más allá de eso es un proyecto colonial de invasión a partir de inicios del siglo XX, pero más allá de eso es un proyecto geoestratégico fundamental tanto para el imperio estadounidense como también para sus satélites en Occidente, ¿no? Entonces van a utilizar cualquier tipo de artimañas y narrativas para tergiversar esto y colocarlo como una ofensa a la democracia, ¿no? Bueno, están tildando a los estudiantes incluso como miembros de Hamas, o sea, han llegado a este grado de catalogar a estudiantes estadounidenses en su mayoría cristianos, seguido por judíos y con un número también reducido de musulmanes como gentes de Hamas. Por supuesto, esto es delirante, pero hay que entender también que esta narrativa va enfocada a la población que no está muy enterada de lo que está ocurriendo, ni siquiera en solo palestino, pero mucho menos en los campus universitarios estadounidenses o canadienses o franceses, ¿no? Porque también ocurre en Francia. En Francia, de hecho, en la Sorbona acaban de mandar huestes también policiales el gobierno de Macron para reprimir a los estudiantes, y en Gran Bretaña no tardan en hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, a mí no me sorprende en lo más mínimo. O sea, realmente creo que, de hecho, en el escenario de los años 60 y 70, en los movimientos antibelicistas para acabar con la guerra de Vietnam, catalogaban a los estudiantes y académicos y distintos colectivos estadounidenses como grupos traidores a la patria, tal cual con ese lema, ¿no? Y recientemente es interesante, si no me equivoco, fue el alcalde de Nueva York, dijo que es intolerable que ondeen banderas de otros países en suelo neoyorquino, en suelo estadounidense, por las manifestaciones de Colombia, refiriéndose a las banderas de Palestina. Curiosamente, este sujeto ha participado en manifestaciones a favor del ente sionista israelí, ondeando banderas israelíes, ¿no? Entonces, es este doble discurso, esta doble narrativa, pero por supuesto, creo que ni a ti ni a mí nos sorprende, aunque creo sí nos sorprende el nivel de violencia y reacción casi inmediata por parte de la cúpula estadounidense con aplastar cualquier movimiento en contra de Israel y tratar de salvaguardar la integridad del pueblo palestino, ¿no? Porque prácticamente fue en automático, y estas enmiendas son en automático votado por la mayoría del Congreso. O sea, estamos hablando de que los demócratas y republicanos en su mayoría votaron por esto, por catalogar la lucha a favor del pueblo palestino como una lucha antisemita tal cual, ¿no? Y al mismo tiempo prácticamente militarizar un campus universitario, que de hecho no es nada tampoco algo nuevo para el caso mexicano, por ejemplo, y latinoamericano, que hemos tenido hechos parecidos, ¿no? En la UNAM en el año 2000, previamente a finales de los años 60, comenzó en el 68, sin embargo en Estados Unidos se pintan solo para hacer este tipo de atrocidades. ¿Qué tan importante, o tú ves lo mismo, las universidades empezaron a protestar y yo no sabía esto, no, la verdad que ignoraba las inversiones que tienen muchas universidades que asesoran a Israel, al gobierno Israel, a las Fuerzas Armadas? No es solamente la Universidad de Columbia, sino inclusive la de Montreal, McGill y muchas universidades. Google, inclusive también asesorando, proviendo de inteligencia artificial, ayudando, y el caso de trabajadores de Google que fueron suspendidos. Sí. Creo que así inició de esta parte las manifestaciones, decir, no inviertan el dinero de nuestras colegiaturas, de lo que pagamos
en ayudar a Israel en este genocidio. Ujú. No es clave y muy importante este punto de el dinero, primero de las universidades que están asesorando a Israel, y por eso creo que sí es muy importante que los estudiantes se manifiesten, porque estoy seguro que muchos no sabíamos de esto y el papel que juegan las universidades en asesorando al gobierno de Israel. Ujú. Sí, hay como dos facetas. Como lo mencionas, por ejemplo, incluso el patrocinio y el envío de tecnócratas graduados de esas instituciones a suelo de la Palestina ocupada para formar en las líneas del ente sionista. También creo que tiene mucho que ver las posturas oficiales de cada universidad, de cada rectoría, por decirlo, contextualizar en el caso mexicano, y su postura tradicional de estar cercanos al sionismo. No nada más ocurre en Estados Unidos, también ocurre, por ejemplo, en suelo mexicano. Por ejemplo, la UNAM, por citar un caso, y si no me equivoco, el Poli también, tienen acuerdos estratégicos con las universidades sionistas, con la Universidad Hebrea de Jerusalén, etcétera, etcétera, de intercambios culturales, de becas, de proyectos de investigación conjunta, que generalmente lo que hacen estas universidades en la Palestina ocupada, sionistas, es becar a estudiantes mexicanos o de otro contexto y enviarlos durante una temporada a Israel, porque obviamente en el momento en que te pagan un viaje y una estadía en la Palestina ocupada, pues de alguna u otra manera es un mecanismo de propaganda también, ¿no? Y además, por supuesto, sin mencionar el caso estadounidense, que es muy emblemático ya, los millones de dólares y la asistencia también estructural, estratégica entre las universidades, que a fin de cuentas han funcionado, hay que entenderlo también. Las universidades funcionan como los think tanks tradicionales, tanto del gobierno estadounidense, pero también del gobierno sionista, que a fin de cuentas es una extensión del mismo poder angloparlante, tanto estadounidense como británico a nivel planetario. Entonces, muchos de estos egresados prácticamente tienen pase directo, ya sea al ente sionista o incluso a empresas, a multinacionales. Citaste el caso de Google, agregaría, por ejemplo, HP en cuestiones tecnológicas y prácticamente todo el entramado de Silicon Valley que trabaja codo a codo con el ente sionista. Facebook también, recordemos esas escenas de hace unos años en que Mark Zuckerberg posaba codo a codo con Netanyahu, porque prácticamente hay que entender también a Israel como un laboratorio de guerra por parte de Estados Unidos y de Eurooccidente. Las mismas técnicas que se van a utilizar en contra del pueblo palestino posteriormente las van a aplicar en sus respectivos contextos, en sus respectivas naciones o en contra de otros pueblos. No nada más en cuestiones de la guerra material, digamos, de asesores de inteligencia o de contrainsurgencia o represión, sino también la guerra de alta tecnología, la guerra informática. Y justamente en eso es lo que buscan en el MIT, en UCLA, en el sur de California, en Columbia, etcétera, etcétera, en Yale, en Princeton, en Harvard, en Cambridge, vaya, todas las grandes universidades de alto poder adquisitivo de la Ivy League, por decirlo. A mí me resulta impresionante que en universidades como Harvard, Yale, Princeton y en el otro contexto al otro lado del Atlántico como Oxford y Cambridge hayan surgido grupos de resistencia estudiantil que van en contra del proyecto sionista. Es lo más emblemático, no es cualquier universidad. Para ingresar a estas universidades es prácticamente imposible para la población a pie en suelo estadounidense o suelo británico, ¿no? Y ahora son la vanguardia de resistencia del pueblo palestino en esos países, ¿no? Que a fin de cuentas, tanto el Imperio Británico como Estados Unidos son se asumen la paternidad del proyecto sionista. Hay elecciones en Estados Unidos, si no me equivoco, en noviembre, y parece que Trump lleva una ligera ventaja, pero estas manifestaciones estudiantiles ha aumentado el rechazo en la población de 18 a 34 años en cuanto a la administración de Biden. Si en este momento fueran las elecciones, lo más probable es que todas estas personas, todos estos estudiantes, todos esos jóvenes que están en contra de la ayuda financiera de Estados Unidos a Israel se abstengan, no es que vayan a votar por Trump. Y casi es un pase automático de Trump. No es vital estas manifestaciones, y a lo mejor soy muy ingenuo, que Biden, la administración de Biden, pues decida darle un regaño o decir,
los fondos que que acabamos de aprobar los vamos a detener hasta que haya un cese al fuego de unos meses. No hay una posibilidad que por estas manifestaciones, por esta impopularidad de Joe Biden entre los jóvenes, pueda cambiar la administración de Biden, no por creer en que es lo correcto, sino por una conveniencia de ver que están perdiendo el voto joven y el voto árabe. Bueno, también hay que mencionar que no recientemente, en las últimas semanas, por lo menos públicamente, la Casa Blanca muy tímidamente también amonestó a la cúpula sionista, principalmente a Netanyahu, por las acciones en contra de la población palestina. Incluso cuando salieron casos como World Central Kitchen, esta organización que llevaba catering humanitario a la población palestina, que fueron asesinados sus miembros, muchos de ellos de países occidentales. Eso, por supuesto, no detuvo las atrocidades sionistas. De hecho, Netanyahu mencionó hace 48 horas, más o menos 2 días, que aunque existe un cese al fuego en algunos contextos, ellos no van a detenerse en su guerra en contra de Hamas, por supuesto en contra de la población palestina, que es un cese al fuego, sería un cese al fuego temporal, porque hay que entender, en este momento, por ejemplo, en suelo gazatí, en suelo palestino, al sur de la franja de Gaza, Estados Unidos, en colaboración con el ente, está construyendo un puerto. Este puerto públicamente han mencionado que va a ser para llevar ayuda humanitaria, sin embargo sabemos perfectamente que no lo es. Es un puerto para el desembarco de tropas y para la salida de la población palestina en caso de que el proyecto de etnocidio en contra de Palestina prosiga y desplazar a más o menos 2.200.000 gazatíes en dirección al Sinaí egipcio. Eso es lo que buscan a fin de cuentas, ¿no? Y de hecho, también hay que entender que tiene razón. A fin de cuentas, el voto estudiantil de un sector también, obviamente no toda la población estudiantil de Estados Unidos, que si no me equivoco suman alrededor de 40, 50 millones de estudiantes de nivel superior, va a ir en contra de Biden y no va a votar por Trump, porque a fin de cuentas son dos caras de la misma moneda. Recordemos que con el retorno de Netanyahu al poder, regresa empoderado por Trump a partir de 2017, cuando lo que se reacciona a la gran marcha de retorno, que una marcha pacífica palestina acaba con 1.500 personas asesinadas por el ente, y además el traslado de la embajada a Jerusalén, de la embajada estadounidense a Jerusalén, la normalización con las petromonarquías wahabíes en Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos. Entonces, sin importar quién gane, a fin de cuentas, en la cúpula estadounidense, que creo que ahí es muy claro que van en unísono, sin importar quién está en el poder, ya sea Biden o ya sea Trump, o incluso personajes como Kamala Harris, si es que Biden no accede a la presidencia, o Anthony Blinken, dependiendo quién coloquen en el poder. El proyecto de existencia y perpetuidad del proyecto israelí es una prioridad para Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, Biden yo creo que ni siquiera va por un segundo periodo, seguramente será Kamala Harris la candidata, porque Biden obviamente por los problemas que públicamente muestra, probablemente no repita, ¿no? Pero más allá de esto, lamentablemente gane quien gane, incluso lo mencionaba, ¿no? Incluso RFK, pues es un personaje nefasto con respecto a lo de Palestina, ¿no? Ahí podemos ver que han cerrado filas con respecto a esto y lamentablemente ya incluso las protestas estudiantiles no les interesa en lo más mínimo, es salvaguardar la integridad pues, de Israel como tal. ¿Tú no ves ninguna posibilidad de que puedan recular el gobierno de Biden y poner un alto al paquete económico que acaban de aprobar si no hay un cese al fuego? ¿Tú no ves esa posibilidad de cambio por ningún lado? Igual para que la gente lo sepa, recientemente el gobierno estadounidense aprobó un paquete de $100,000 millones que va a estar dividido la mayor parte para lo que queda de Ucrania de Volodymyr Zelensky, luego le sigue el ente sionista y finalmente el portaaviones, la provincia renegada de Taiwán, porque son las 3 prioridades justamente estadounidenses: ir en contra de China, ir en contra de Rusia y salvaguardar la existencia del ente sionista israelí. Creo que podrían recular un poco si es que la popularidad de Biden llega, es que también ya está a niveles, dependiendo del sondeo, algunos le dan un 20, otros un 15, o sea, más bajo no podría caer. Creo que también se debe a que no nada más es con respecto a la permanencia del proyecto israelí,
sino también creo que tiene mucho que ver con la existencia y la supremacía estadounidense. Se están jugando todos los estadounidenses y también sus satélites europeos. No nada más está en peligro la continuidad de Israel como tal, como proyecto colonial, sino también la supremacía estadounidense en la región incluso, ¿no? Y vemos el papel que han tenido últimamente, por supuesto, la República Islámica de Irán, pero también la Federación Rusa y la República Popular de China en la región. Entonces yo creo, incluso, digamos que Biden le torna la espalda a Netanyahu por completo. No sé qué sea más peligroso, que Netanyahu le suelten la correa y vaya en contra del pueblo palestino sin buscar la mediación o el permiso por parte de Washington, porque Netanyahu, con tal de... Es muy parecido a lo que ocurre en el escenario interno sionista, a lo que ocurre en suelo estadounidense, en Washington, ¿no? Hay que entender que Netanyahu llega al poder, retorna al poder a finales de 2022 en un escenario de confrontación entre otros sectores de la cúpula sionista por los cargos que se le imputaban, nepotismo, tráfico de... en fin, una multitud de acusaciones en su contra porque es un gángster, es un genocida, pero también es un gángster, ¿no? Entonces, Netanyahu lo que él busca también es perpetuar este proceso de exterminio del pueblo palestino para perpetuar su gobierno. Y también atentos, porque en este momento, no en el escenario estadounidense, sino en los Países Bajos, en la Corte Penal de Justicia, probablemente sí gira un orden de aprehensión por crímenes contra la humanidad en contra de Netanyahu y probablemente con otros personajes cercanos a Netanyahu. Puede ser que Yoav Galant y Benny Gantz, aunque yo le apuesto más al círculo cercano a Netanyahu, como Ben Gvir o Smotrich. Entonces, es curioso que en ese momento cuando se anuncia esto, Washington de hecho declara que la Corte Penal Internacional no tiene jurisdicción sobre el ente sionista. Entonces, ¿quién tiene jurisdicción sobre el ente sionista, no? Y eso responde hasta dónde están dispuestos a llegar. Y por otro lado tenemos el otro tribunal, que es la Corte Internacional de Justicia, que probablemente también declare al ente sionista como un estado genocida en contra del pueblo palestino. Entonces, suena terrorífico, pero yo me atreveré a decir que pase lo que pase en las elecciones, ya sea Trump, ya sea Biden, ya sea cualquier otro personaje, o incluso rompiendo, por lo menos públicamente, relaciones con Netanyahu y la cúpula sionista, yo no creo que esto lleve a frenarlos. Yo creo que en este momento están empoderados, y más con lo que está ocurriendo en suelo estadounidense, que están dispuestos a aplastar manifestaciones populares de estudiantes con tal de mantener la buena imagen, entre comillas, de Israel, ¿no? Eres duro con el senador Bernie Sanders. Aquí hay un tuit. Y te estoy preguntando esto porque si no son los estudiantes, si no son las manifestaciones en Estados Unidos, porque mucho de lo que sucede en Israel es por el dinero del gobierno de Estados Unidos que está patrocinando con armamento, con tecnología a Israel. Sí. Si no, los estudiantes no afecta en nada. Por ejemplo, dices, ¿por qué Sanders, al igual que un amplio sector pseudoprogresista dentro del Partido Demócrata, buscará que el genocida Gasten Netanyahu sea colocado como el único culpable de las atrocidades, todo con tal de perpetuar la existencia y reconfiguración del ente sionista israelí, favoreciendo a la facción de criminales encabezada por Gantz y Galant, y por supuesto, sin tomar en cuenta que una amplia mayoría de la población invasora, millones, es un claro reflejo de la cúpula y que además su criminalidad colonial comenzó hace casi 8 décadas. ¿No eres fan de Bernie Sanders? No. Le llamas pseudo progresista. Sí. Perdón. Pero si no son los estudiantes y si no son voces disidentes dentro del sistema americano, Sí. ¿quiénes? ¿Cómo parar el genocidio si los estudiantes no afectan? Si más o menos Bernie Sanders protesta, de hecho dice Sanders el único que votó en contra de la ley de mandar 14 billones a Israel, el único. Si no es Sanders, ¿qué hacer? Me estoy enfocando mucho en Estados Unidos porque mucho de lo que está pasando es por Estados Unidos. No nos podemos engañar que solamente por lo que está pasando. Israel es Estados Unidos. Exacto.
¿qué hacer si políticos como Sanders no alzan la voz? ¿Qué queda? No, yo creo que sí, lo que mencionas, yo creo que sí son válidas y sí son trascendentes las manifestaciones estudiantiles. Creo que sí han tenido un impacto profundo y eso se demuestra en las acciones por parte de la cúpula estadounidense y de los medios estadounidenses que buscan demonizarlos a toda costa. Creo que el gran temor en suelo estadounidense con respecto a las acciones por parte de estudiantes y académicos es que las manifestaciones empiezan a atraer otros sectores en suelo estadounidense y también en Canadá y en Eurooccidente. ¿A qué sectores me refiero? Los sindicatos, transportistas, trabajadores de toda índole. Es lo que temen médicos, por ejemplo, que ha ocurrido ya en suelo británico. Eso les aterra a los estadounidenses y a los regímenes europeos, ¿no? Sanders, de hecho, para que no lo sepa, Sanders es muy cercano a una facción del sionismo en la Palestina ocupada. ¿Qué facción es esa? Vaya, los, entre comillas, socialdemócratas que existen, y hasta cierto punto también ha sido históricamente cercano a la facción de Benny Gantz. Es antagónico al Likud, por decirlo de alguna manera, que es, digamos, el partido de Netanyahu, además de toda esta coalición de cajanistas, revisionistas, sionistas que ha hecho, pero Sanders nunca ha puesto en duda la continuidad del proyecto sionista. Él busca reformarlo. Vaya, es muy, muy parecido al escenario del 93 de los acuerdos de Oslo, que recordemos la escena, ¿no? De Isaac Rabin felicitando o saludando de manos a Yasser Arafat y con Bill Clinton de fondo, ¿no? Es prácticamente lo que busca hacer Sanders, reformar al sionista, cuando a partir del 93, curiosamente, es cuando comienza el sionismo con esteroides más brutal hasta la fecha, perpetuándose hasta la fecha. Y además porque es un personaje sumamente nocivo, no solamente con respecto al asunto palestino, sino también con respecto, ha buscado y ha dicho públicamente la injerencia en contra de distintos gobiernos en nuestra América, ha amenazado con atacar la República Islámica, dieran en un ataque preventivo, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay personajes de hecho más patéticos todavía. Alexandro Ocasio-Cortez creo que es uno de ellos, ¿no? Que ha visitado incluso los campamentos en las universidades, en los campus, y este personaje es igual de impresentable, es un personaje que de hecho, y siempre le hago esta crítica porque es muy puntual, ¿no? Para entender también, a pesar de que es de ascendencia puertorriqueña y que tuvo la oportunidad de buscar por la emancipación e independencia de un país como Puerto Rico, ella decidió ser parte del mismo entramado colonial que ocupa su país desde hace 120 años, ¿no? Entonces, creo que si hay una posibilidad de enfrentar al gobierno estadounidense con respecto a su postura y apoyo al ente sionista, creo que debe de ser a partir de múltiples sectores en Estados Unidos. Y de hecho se está empezando a ver en algunos escenarios. En California, por ejemplo, en California cada vez son más la clase trabajadora que va en dirección a los campus universitarios para reunirse con los estudiantes y apoyarlos públicamente. Y es lo que Estados Unidos teme mucho, que esto se extienda al contexto hospitalario, al contexto de los sindicatos, al contexto de los trabajadores, etcétera, etcétera. Creo que por ahí es el camino, ¿no? Y mientras tanto, a fin de cuentas, también en otros contextos, que es muy interesante, vuelvo a citar el papel que tiene el gobierno colombiano, que es un hito en la historia de Colombia, porque tradicionalmente Colombia han sido gobiernos narcoparamilitares vinculados históricamente a Estados Unidos. Y creo que el papel de Petro es muy interesante y puede sembrar un hito y un paradigma en la región para que vengan procesos parecidos de alejamiento cada vez mayor por parte de gobiernos latinoamericanos con respecto al ente sionista, ¿no? Entonces, creo que la esperanza de apoyo al pueblo palestino en suelo estadounidense se encuentra entre las masas, como siempre ha sido a fin de cuentas, ¿no? Sin duda. Aquí está el tuit, dices, además, aquella patética basura ingerista debería de estar buscando la independencia de la tierra de sus ancestros ocupadas por el imperio desde hace más de un siglo, pero optó por ser congresista. Eres muy duro, y lo acabas de ser con Alexandria, pero a lo que voy, y obviamente los políticos, o Bernie Sanders o Alexandria, no van a solucionar, pero no es, pues, al menos refrescante que, por ejemplo, esta congresista, es que no hay muchos. ¿Cuántos congresistas de Estados Unidos? Una docena, cuando mucho. Llaman genocidio a lo que está sucediendo. No es no eres muy injusto decir, pues, al menos 1, 2, 3, 4. Sí. Son una minoría, pero están, por las razones que tú quieras, están llamando las cosas por lo que son. No
¿No es injusto de tu parte? No sé si es injusto, pero las veces que se ha apostado a forjar alianzas con miembros de los partidos dominantes del bipartidismo estadounidense, siempre acaban traicionando los movimientos. Por eso, todas las actitudes por parte de Sanders o de Ocasio-Cortez o de otros personajes, yo siempre los mantendría con mucho sigilo y vigilancia, ¿no? Porque acaban tornándose en contra de las mismas clases que apoyan. Entonces, por eso yo trato de depositar toda mi visión, no puedo decir esperanza, porque a fin de cuentas soy mexicano, no espero nada de estadounidenses, toda el apoyo a la clase al pueblo palestino por parte de la clase trabajadora y las masas estadounidenses, ¿no? Que creo que el ente sionista tiene sus días contados, a fin de cuentas. Yo no le doy más de una década. Va a ser un proceso extremadamente difícil y penoso y genocida, porque el genocidio va a continuar como comenzó hace 76 años, ¿no? Pero creo que en el momento en que una nueva generación o las nuevas generaciones de estudiantes o académicos, a la población en general, empieza a colocar en su justa medida lo que es el sionismo, lo que ha sido Israel los últimos 80 años, bueno, 76 años, en ese momento no hay esperanza a fin de cuentas, porque quienes defienden también el proyecto sionista, pues por supuesto una cúpula ya también decrépita. Estamos viendo a Marco Rubio. ¿Qué papel puede tener Marco Rubio? O sea, es un sujeto, un mafioso de la gusanería cubana en suelo estadounidense, ¿no? Entonces, sí, por supuesto, sin duda alguna pueden tener comentarios favorables a favor del pueblo palestino, Ocasio-Cortez o Bernie Sanders o incluso otros personajes. Incluso Barack Hussein Obama en algunos momentos lo tuvo en su segundo periodo, ¿no? De que él buscaba la creación de un Estado Nacional Palestino, mientras su gobierno boicoteaba todas las acciones para crear ese Estado Nacional Palestino con un territorio ya bien definido. Entonces, sí, yo le apuesto por completo. Yo soy muy escéptico en ese aspecto, a la gente, siempre a la gente, en cualquier otro contexto y principalmente a la clase trabajadora. ¿Es correcto la visión de que si Estados Unidos cierra la llave del dinero a Israel, se acaba la guerra instantáneamente? ¿Es correcta esa visión o está fuera de lugar eso? Tal vez en otro momento te hubiera dicho que sí. El problema es que viendo las acciones de los últimos 7 meses en contra del pueblo palestino, probablemente la agresión en contra de Palestina terminaría, pero ¿cómo terminaría? Ese es el punto. Por eso menciono que ¿qué es más peligroso? ¿Un Israel con la correa estadounidense o sin correa estadounidense? Porque ellos están dispuestos a hacer cualquier acción con tal de mantener la existencia y la supremacía sionista en la región. Y también hay que mencionar que es una potencia química, biológica y nuclear. No es cualquier cosa y con un alto nivel de tecnología para lograr esa supremacía estratégica en la región, ¿no? Hay que entender también que en los últimos, si quieres mencionar algo, yo te sigo, no importa. Nada más quería hacer una pausa. Estoy hablando con Christian Nader, historiador, apasionado, activista, en contra del genocidio en Palestina. Y no te introducí, y perdón, porque tú dijiste hola, buenas tardes. Si puedes brevemente describir tu biografía, brevemente, Cristian. Estudié la licenciatura de Historia. Por gajes del destino me dedico a la difusión, al análisis geopolítico. Siempre obviamente a través de la historia. Como tal no hago análisis geopolítico, hago análisis histórico y en torno a eso recurro a los sucesos contemporáneos y modernos para hablar de geopolítica. He estado en diversos medios independientes y antagónicos a los oficiales y aquí me tienes. ¿Eres profesor? Sí, pero no de nivel universitario, sino secundario. Perfecto, gracias, Cristian Nade, por no hay de qué. Ya que vamos 45 minutos. Déjame preguntarte, si alguien de otro planeta llegara en este momento a la Tierra y viera lo que está pasando, primero te preguntaría, porque se escucha mucho este término, ¿qué es el Nakba? ¿Qué es el Nakba? ¿Cuál es la definición? ¿Qué significa? La Nakba, la traducción más cercana al español sería la tragedia o la catástrofe. La Nakba ocurre, hay como dos posturas, ocurre en el 48
y otra que se sigue prolongando hasta nuestros días. La Nakba es la catástrofe del pueblo palestino con la fundación del ente sionista israelí en 1948, en mayo del 48, estamos en vísperas del aniversario de la Nakba, por cierto, en semana y media. La Nakba provocó la expulsión de 750,000 palestinos de sus hogares, la destrucción de 500 aldeas y ciudades, por supuesto, en su mayoría palestinas, muchas de ellas fueron arrasadas hasta los cimientos, otras, la población palestina fue expulsada y se cambió el nombre de todo, prácticamente, tanto en los mapas como en lo real, el nombre de calles, etcétera. Y fueron asesinados entre 15,000 y 20,000 palestinos. Digamos, es la Nakba primigenia, la expulsión de 750,000 de palestinos y que sembró las bases para lo que posteriormente vendría en las siguientes 7 décadas, ¿no? Y digo que hay dos posturas, porque algunos dicen que terminó el proceso con la creación del ente sionista, y la segunda es que la Nakba continúa hasta la fecha. Yo le doy más peso a esa postura, porque obviamente lo que ocurrió en el 48 continúa hasta la fecha, ¿no? Y no nada más es en contra del pueblo palestino, también es en contra de otros pueblos, llámese el pueblo sirio, el pueblo libanés, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando nació en 1948 el Estado de Israel, Uh-huh. ¿qué había en esas tierras? ¿Había nada, inhabitada, un desierto, algunas villas, algunos ciudadanos? ¿Qué había en ese territorio que hoy es ocupado por Israel? De acuerdo a los padres del sionismo, a Theodor Herzl, escribiendo Der Judenstaat a finales del siglo XIX, y también a la postre del sionismo revisionista, ya prácticamente abiertamente fascista, Zvi Jabotinsky, decían que era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra, refiriéndose al pueblo, entre comillas, judío, en su mayoría judeoeuropeos. ¿Qué había en Palestina antes de la creación del ente sionista? Los números exactos no se sabe, porque los censos otomanos no eran muy fidedignos, pero se calcula que 1,5 millones de palestinos, 1,5 millones de personas, habitando desde las fronteras con el Líbano otomano, bueno, post-otomano, hasta el sur del desierto arábigo, también conocido como el desierto del Negev, una población tradicionalmente agrícola, una población en donde el 80%, 75% más o menos de la población eran musulmanes suníes, frente a un 25% de cristianos palestinos de todas las denominaciones, armenios, greco-ortodoxos, católicos maronitas, melquitas, coptos, etcétera, etcétera. También un porcentaje pequeño, pero hay que mencionarlo, de judíos palestinos, todavía no sionistas, no radicalizados por el sionismo. También había drusos, había samaritanos, había mandeos, era el crisol de los pueblos que habitaban en Palestina, siendo los palestinos los herederos tanto históricos, culturales como genéticos de la población, todos los pueblos que han habitado la región desde hace 6,000 años. Eso existía en Palestina. Y bueno, obviamente todo esto se transforma a partir de 1948, desde antes, porque el proyecto sionista no comenzó en el 48. En el 48 logran su meta de crear el Estado de Israel, pero previamente esto ya se había ambicionado desde finales del siglo XIX, y más cuando empiezan a recibir apoyo abiertamente por parte del Imperio Británico. Y como lo mencionabas, si no hubiera existido el Imperio Británico y posteriormente el imperialismo estadounidense, Israel no existiría. Israel es un producto de la geoestrategia británica y del control territorial británico en aquella región, pero eso existía en Palestina hasta el 48. A veces pareciese que cuando se forma el Estado de Israel, en esas tierras no había prácticamente nada, había por ahí a lo mejor 10, 15 personas, era una parte inhabitada de la tierra, pero había gente ya establecida, y ya los mencionaste, por muchísimos años. ¿Qué es el sionismo? ¿Qué es el sionismo? En lo etimológico, el sionismo sería el retorno al monte Sión. El monte Sión es una zona, es un monte, que es una montaña, de las pequeñas montañas que existen en la zona de Jerusalén. En lo ideológico, el sionismo es un movimiento colonial, supremacista y de invasión, que busca crear un hogar nacional judío, no necesariamente en Palestina, es la meta primigenia, crear un Estado judío que a la postre, después del primer congreso sionista, ya se fragua que va a ser justamente en suelo palestino, por los antecedentes de población judía, no necesariamente sionista, en la región desde hace 2,500, 2,600 años. Este proyecto, por supuesto, es colonial porque busca crear
Es un proyecto colonial de invasión, primeramente con judíos europeos, muchos de ellos no necesariamente sionistas, además, bastante desinformados en ese momento, de invasión porque va a ser un proceso militar o paramilitar, y que cuenta, por supuesto, con el apoyo del Imperio Británico, que para el Imperio Británico este tipo de proyectos no era nada nuevo en ese momento, porque tenían otros. Por ejemplo, algo que mucha gente no sabe es que la República, República entre comillas, la Sudáfrica del Apartheid, la que previamente tenía este régimen de segregación racista y racial en suelo sudafricano, nació el mismo año que el ente sionista, nació en el 48, ambos estados que llegaron a ser socios estratégicos en los años 80, poco antes del fin del proyecto sudafricano Boer, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese es el sionismo como tal, es un proyecto colonial que busca el control territorial de suelo palestino, expulsando a la población no judía del territorio palestino, y además que posee múltiples mecanismos y artífices para demonizar a la población nativa del lugar, que por supuesto son los palestinos. Porque una cosa es que sean judíos y otra cosa es que sean descendientes de la población judía de hace 2000 años. Y por supuesto, la premisa fundamental que siempre se debe decir, no todos los judíos son sionistas y no todos los sionistas son judíos. Y gran parte del sionismo, concretamente en Occidente, es el sionismo cristiano, porque el sionismo cristiano antecede por 2 siglos, desde el siglo XVII, al sionismo secular judío y al sionismo religioso judío. El sionismo surge como tal en el mundo protestante angloparlante en Inglaterra del siglo XVII con la dictadura fundamentalista de Oliver Cromwell, que buscaba el retorno de los judíos a suelo inglés, su conversión al cristianismo, llevarlos a Palestina y que esto se tradujera en el fin del mundo, bueno, el juicio final, el regreso del Mesías, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, el sionismo nace en el contexto cristiano y posteriormente en el siglo XIX, 2 siglos y medio después, empieza a influir en los círculos ilustrados judíos, pero atentos, en el judaísmo secular, ni siquiera practicante. ¿Dónde está el Monte Sión? Se encuentra en Jerusalén. Por eso es etimológicamente que viene de sionismo del Monte Sión. Así es. Es el retorno, digamos, a Sion como tal. Aunque las comunidades europeas que van a ser, digamos, la vanguardia del sionismo a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, como tal, sus antepasados nunca estuvieron en Sion, porque a fin de cuentas, en los últimos 1000 años hubo procesos de conversión al judaísmo entre poblaciones germánicas, túrquicas, de las lenguas romance, eslavas, urálicas al judaísmo. Por supuesto, hay judíos semíticos, pero ellos se encontraban en los países de habla árabe. Judíos iraquíes, judíos yemeníes, judíos sirios, judíos palestinos, judíos libaneses, etcétera, etcétera. Inicialmente recuerdo que en la plática que tuvimos anteriormente mencionabas que los fundadores del sionismo no eran religiosos, pero hoy día tú dirías que la mayoría de los sionistas que están asentados en Israel, en Cisjordania, ¿son religiosos o son no religiosos, son seculares? El caso de Cisjordania es muy emblemático porque la mayoría de los judíos colonos invasores, ilegales además, de acuerdo a la normativa internacional, estos personajes son judíos sionistas de corte religioso. O sea que ellos ya no van, porque por ejemplo, los primeros sionistas declaraban públicamente que les daba pena digamos, los elementos fundacionales del judaísmo como algo oriental, les daba pena el oriental del judaísmo. Ellos se consideraban como europeos, de hecho eran, y de acuerdo a las palabras de Theodor Herzl, la vanguardia del sionismo, de la civilización de Europa, en una zona, de hecho, salvaje, de acuerdo a su propia óptica, ¿no? A diferencia con lo que ocurre en este momento, por ejemplo, en Cisjordania. Cisjordania, la mayoría de los invasores, concretamente invasores de hecho de reciente llegada a suelo palestino, son en su mayoría ucranianos, rusos, franceses, ingleses, sudafricanos, curiosamente, Boer, supremacistas racistas conversos al judaísmo en los últimos 30 años. En su mayoría son judíos religiosos, mesiánicos y apocalípticos, que buscan exterminar a la población palestina porque ellos lo catalogan como los descendientes de los amalequitas, un pueblo cuya historicidad nunca se ha encontrado ningún elemento para que sea cierto, pero que amalgama todo lo nocivo que repudia, digamos, el pueblo elegido, que es la visión justamente del sionismo religioso de corte judío. Algo muy parecido piensan los cristianos sionistas, pero bueno, hay que guardar las distancias también. Entonces,
por lo menos públicamente, personajes como, estoy seguro que los han visto, Bezalel Smotrich, alias el ucraniano, o Ben-Gvir, alias el kurdo. Ellos son la vanguardia de estos colonos que están dispuestos a matar niños palestinos. Abiertamente lo han mencionado y lo han hecho, además sus huestes de invasores. No así Netanyahu. Netanyahu no es judío practicante. De hecho, seguramente no cree nada de esto. Tiene cercanía con los grandes rabinos de Israel, el sefardí y el ashkenazi, porque a fin de cuentas es publicidad entre los sionistas religiosos, ¿no? Pero ni Netanyahu, ni Benny Gantz, ni Yoav Gallant son judíos sionistas de corte religioso. Ellos son seculares y supremacistas y racistas, a fin de cuentas, ¿no? Porque también Israel, el proyecto como tal colonial, es un proyecto profundamente racista y supremacista. Muy de la mano también de lo que era el racismo en suelo europeo y en suelo estadounidense a finales del 19 y comienzos del 20. Sí, si quitamos el factor religioso en este momento, ¿qué podría pasar? A fin de cuentas, todo lo que he mencionado, de hecho, no lo voy a decir así, pero olvídenlo. A fin de cuentas, todo lo que mencioné del sionismo, todo eso, como tal, el carácter religioso es una excusa, es una etiqueta. Israel como tal es un proyecto colonial de corte estratégico de tintes económicos y de control de materias primas, de rutas comerciales. Eso realmente es Israel. Y eso le apuesta el Imperio Británico primero y posteriormente estadounidense para mantener la supremacía en la región vía su vanguardia, vía su prefecto, vía su laboratorio de guerra, que eso es Israel, ¿no? Si le quitamos cualquier etiqueta, como tú lo mencionas, a Israel de carácter religioso, sería cualquier otro proyecto colonial, como cualquier imperio colonial europeo forjó, como la Argelia ocupada por los franceses, la Sudáfrica ocupada por neerlandeses o el Imperio Británico, Hong Kong robado a China por parte de los británicos, lo que fue primero las 13 colonias inglesas en suelo estadounidense, en suelo norteamericano y posteriormente la concepción de Estados Unidos, el expansionismo estadounidense. Israel es eso, no hay mucha diferencia entre los imperios coloniales europeos y lo que ha hecho el sionismo en los últimos 76 años, incluso extendido los 120 años. Es un proceso de invasión, de invasores europeos, de segregación racial y supremacista, de expulsión de población nativa, de robo de materias primas, de agua principalmente, de tierras cultivables también. Entonces se asemeja por completo a otros procesos porque es de la misma índole y no por nada buscan el apoyo de las grandes potencias a comienzos del siglo XX. En primer lugar el Imperio Británico, pero también muy de la mano los franceses. Los franceses en los años 40 y 50 también apoyaron al proyecto sionista y por supuesto a partir de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, el imperialismo estadounidense, ¿no? De hecho, si analizamos los procesos de constitución y de fundación tanto de Estados Unidos como de Israel, pues son prácticamente idénticos. De hecho, los estadounidenses en el siglo XIX ellos se consideran el segundo pueblo elegido, que en esta visión excepcionalista supremacista de llevar la civilización a acabar con los idólatras impíos, ya sean nativos estadounidenses, bueno, que a la postre van a ser estadounidenses o absorbidos por Estados Unidos, y lo mismo ocurre en Canadá, pero también en suelo mexicano, yendo en contra de los católicos impíos, absorbiendo más de la mitad del territorio mexicano, ¿no? Entonces, es una calca, a fin de cuentas, dos procesos de exterminio. Obviamente, en el caso estadounidense abarca más o menos 40, 50 millones de población originaria, y en el caso de la población palestina, por parte del sionismo, más o menos en los últimos 76 años, unos 300,000 personas asesinadas, además de los millones que han sido expulsados en los últimos años. Son dos caras de la misma moneda. Esa moneda, por supuesto, es el imperialismo y el colonialismo. O sea, la religión no es el factor, es un factor importante en el caso concreto de Cisjordania, con los asentamientos irregulares donde muchísimos cristianos americanos se han establecido y donde se ha dividido Cisjordania, cada vez le han comido más territorio a Cisjordania. Voy a cambiar de tema, obviamente, en cuanto a la respuesta, posicionamiento del gobierno de México. ¿Cómo tú calificarías la respuesta de México ante lo que lo que la mayoría, inclusive la ONU, considera que es un genocidio? ¿Cómo calificarías la respuesta? Y rápidamente, si puedes tú explicar qué es un genocidio. Adelante.
Bueno, un genocidio es el exterminio de un pueblo o de un grupo de personas dentro de un Estado nacional. No necesariamente tiene que ser toda una nación, puede ser una identidad, como ocurrió por ejemplo, con los judeoeuropeos en Europa en los años 30 y 40 por parte del Tercer Reich, el exterminio de la población armenia durante los últimos años del Imperio Otomano, etcétera. Bueno, incluso en el contexto mexicano, bueno, lo que hoy es México, en las Baja Californias, en el siglo XVII y XVIII, el exterminio de la población pericú por parte de los invasores españoles, son procesos de genocidio tal cual, ¿no? Exterminar a un grupo, ya sea de corte religioso, lingüístico, etcétera, etcétera. Eso es un genocidio, ¿no? Ahora, la posición del gobierno de México ha sido muy tímida, ha habido condenas, por supuesto, pero es interesante porque ha habido condenas pese a que las acciones de Hamas, la Yihad Islámica y todas las organizaciones de resistencia palestina están en legítimo derecho, de acuerdo al derecho internacional, de levantarse en contra de su opresor. En este caso, un movimiento de ocupación como es el sionismo. México también ha condenado a Hamas, vaya, trata de ser parcial, ¿no? Buscar el diálogo siempre, ha condenado las acciones y también ha condenado ciertas acciones del ente sionista. Sin embargo, creo yo que en muchos de los comunicados a veces también hay un presentismo y una postura de la inmediatez de los últimos 6, 7 meses. No se analiza generalmente todo el contexto de los últimos 76 años, porque lo que está ocurriendo con Palestina es el resultado de los últimos 76 años, no lo que ha ocurrido en los 6 meses, 7 meses. Incluso se desconocen en muchos contextos, no nada más en México, sino otros, lo que ocurrió inmediatamente antes del 6-7 de octubre, porque es lo que hace Hamas y la Yihad Islámica y otros grupos el 7 de octubre es una reacción a lo que había ocurrido entre 48 horas y 72 horas antes, justamente en Cisjordania y en Al-Quds. Es una respuesta legítima además, ¿no? Pero creo que en este momento, más allá de que mucha gente llama al rompimiento de relaciones y al alejamiento, creo yo que puede un poco más empezar a subir de tono. Y no necesariamente subir de tono en la condena a las autoridades sionistas, que sería lo lógico y el sentido común y lo medianamente moral y ético aceptable, sino también tratar de llevar, y tenemos el escenario, por ejemplo, de la mañanera con López Obrador, tratar de llevar lo que está ocurriendo en contra del pueblo palestino a gran parte del público mexicano, de los votantes mexicanos, y bueno, a la población como tal, ¿no? Y creo que se podría situar más esta narrativa a favor del pueblo palestino en ese escenario, por ejemplo, de la mañanera. Tú me preguntabas hace ratito, ¿cómo crees que está la información de la población en este país con respecto a Palestina? Y creo que ese sería un detonante importante para llevar esto a niveles que no ha ocurrido, ¿no? Y es importante, justamente hoy que Petro, el presidente de Colombia, anunciaba que va a romper relaciones con el ente sionista israelí, lo hacía en un evento público en Bogotá, con miles y miles de personas, ¿no? Y algo que también había previamente en décadas anteriores con Hugo Chávez Frías. Chávez Frías también lo hizo públicamente en una plaza pública. Y creo que sería interesante que se aprovechara justamente el nivel de audiencia que hay en la mañanera para que López Obrador, sin ni siquiera ponerse del lado del ente sionista, del lado del pueblo palestino, aterrizar este tema para toda la gente que no sabe muy bien lo que está pasando, ¿no? Creo que sería algo muy importante y que la gente a partir de eso pueda informarse más y justamente apoyar al pueblo palestino a partir de lo que haga el gobierno mexicano. Sí, por la mañanera, sobre todo con la audiencia y la resonancia que tiene. Sí. Sería el tema. ¿Tú crees que sería provechoso, abonaría en algo que el gobierno mexicano, el Estado mexicano, rompiera relaciones con Israel? Creo yo, abonaría en algo sería, creo que de acuerdo a la postura que oficialmente el gobierno mexicano tiene de humanista y respeto a los derechos humanos y más por el pasado que ha vivido México históricamente, previo a que existiera México durante 300 años de dominio colonial español y posteriormente prácticamente 200 años de supremacía estadounidense regional. Creo que sería bastante lógico y ético que lo hicieran, ¿no? ¿Que puede tener resultados inesperados? Sí, por supuesto. En primer lugar, si tú rompes relaciones con un Estado, como, bueno, entre comillas Estado, como es el sionista, ya no puedes presionarlo por canales directos para que deje de hacer esas atrocidades. Prácticamente rompe relaciones y se corta el diálogo, entre comillas. Sí, incluso se puede dialogar con esas bestias, hasta cierto punto sí, ¿no?
Y por supuesto, sería contraproducente en qué esfera, en qué aspecto, pues en el aspecto comercial, en el aspecto diplomático, no por las acciones sionistas, sino por las acciones de su gran mecenas de Estados Unidos. Recordemos cuando México se le ocurre votar en los años 70 en la Asamblea Nacional de Naciones, en la Asamblea General de Naciones Unidas, hay una votación por catalogar al sionismo como una forma de fascismo y racismo y supremacismo, y México vota a favor. No habían pasado ni siquiera 24 horas cuando vino un boicot por parte de la plutocracia de ascendencia judía en Estados Unidos, para un boicot turístico que hizo perder en pocos días millones de pesos al gobierno mexicano, porque dejaron de entrar turistas, tanto judíos, pero también cristianos estadounidenses a suelo mexicano, y luego vinieron las disculpas por parte de Echeverría. Y más, creo yo, en este año electoral, creo que tienen que ser muy cuidadosos de acuerdo a las aspiraciones por parte del partido que busca repetir. Me refiero, por supuesto, a Morena y con Claudia Sheinbaum, ¿no? Entonces, para mí lo ideal sería eso. Sin embargo, tiene efectos negativos, por supuesto, ¿no? En primer lugar, que no puedes ya presionar directamente al régimen sionista si rompes relaciones con ellos. Claro, habría una posibilidad de crítica amplia. Sin embargo, se reduce también la esfera de acción porque rompes relaciones, obviamente, ¿no? Ha sido muy cauto el gobierno de López Obrador. Sí, creo que yo muy cauto, ¿no? Vaya, tomando como referencia a otros países latinoamericanos, el caso colombiano. Ni siquiera voy a ir con los tradicionales que han roto relaciones históricamente, que son Bolivia y la República Bolivariana de Venezuela. Mencionemos el caso de Brasil y el caso de Colombia, que son los más emblemáticos, ¿no? Si vemos el papel que ha tenido México, bueno, pues ni siquiera no llega a esos encontronazos que ha tenido el gobierno de Brasilia o el gobierno de Bogotá. ¿Tú ves una posibilidad de que cambie esa cautela con el nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum? ¿Cambiará en algo? ¿Empeorará? ¿Mejorará? ¿Cuál es tu lectura? Yo creo que seguirá siendo exactamente la misma, tomando en cuenta que si gana Claudia Sheinbaum, que es lo más probable, seguramente que va a ganar, serían 6 años, y en esos 6 años recordemos que Estados Unidos tiene múltiples mecanismos de presión para derribar gobiernos, ¿no? A pesar de que vive un momento de decrepitud, incluso decrepitud en su territorio, que es por supuesto nuestra América, ellos son capaces de hacer todo tipo, desde golpes de legislativos hasta, vaya, como han incluso figurado últimamente, incluso orquestar una invasión con la excusa del fentanilo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, creo que mecanismos de presión tienen muchos. Entonces, yo creo que van a seguir con la misma cautela para el siguiente sexenio. Creo yo, desde mi postura, y más por lo que he visto de la campaña de Claudia Sheinbaum y la postura tradicional en el último sexenio por parte de López Obrador. ¿No es una oportunidad perdida del actual gobierno en ser menos cauto, más directo en condenar el genocidio, la guerra en contra de Palestina por parte de Israel, tomando en cuenta el último estudio de violación de derechos humanos en México que preparó el gobierno de Estados Unidos? No era una oportunidad perfecta para decir el gobierno, sí, están, porque acusan de que se violan los derechos humanos en México, pues decir con qué autoridad moral Estados Unidos viene a decirme que violo los derechos humanos cuando tu gobierno de Estados Unidos estás dando millones de dólares a Israel con armas. ¿Para qué? Para matar. Sí, podríamos. Lo que pasa es que también hay que verle el historial diplomático de México, ¿no? Desde la época de la postrevolución, la post-contrarrevolución, en los anales del prismo más jurásico, siempre se buscó, digamos, siempre la conciliación, de ahí la doctrina de Genaro Estrada, ¿no? Buscando el diálogo y todo esto. Entonces, llega un punto en que a ver, sí, se busca el diálogo siempre, pero ¿cómo puedes poner a dialogar a un criminal de guerra, un genocida, alguien que ha exterminado a 40,000 seres humanos en 6 meses, que ha exterminado a 15,000 niños palestinos en 6 meses? ¿Cómo puedes ponerlo a dialogar con el pueblo palestino que ha sido vejado, humillado y asesinado durante los últimos 76 años, ¿no? Creo que incluso algo que en teoría se ve como algo humanista
oye, que seguía siempre a través de la diplomacia y las buenas relaciones internacionales, se acaba convirtiendo en dogma y se acaba volviendo totalmente ineficiente. Lo que tienes que hacer es condenar esa atrocidad, ¿no? Y tratar de vincular nuevamente, forjar nuevos puentes con otros países que también han justamente condenado estas atrocidades que estamos viendo en pantalla. Sin embargo, México, y hay que ser muy claro, le aterra moverse fuera de la esfera de poder del imperialismo estadounidense. No nada más en el aspecto de una posible condena al ente sionista, sino incluso en el factor comercial, etcétera. De pronto vemos a López Obrador que está mencionando la integración, constantemente lo menciona, la integración con América del Norte, no siendo la gran maquila, y incluso son extractivista para Canadá o para Estados Unidos, ¿no? Entonces, mientras tanto tiene otras oportunidades de forjar lazos comerciales o económicos más profundos con América del Sur, con Centroamérica, con el Caribe, con la República Popular de China o incluso con el proyecto de los BRICS. ¿Por qué no lo hacen? Pues porque sigue habiendo un terror a Estados Unidos. Así ha sido, sin importar el gobierno que sea, porque a pesar de que, lo repito, a pesar de que Estados Unidos vive un momento de decrepitud, que es de hecho el periodo más agresivo de su imperio, México está a merced de ellos porque convertimos una frontera y una historia común brutal, que obviamente siempre hemos estado en la dicotomía, en el papel del oprimido frente al opresor, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues México sigue dentro de esta política casi dogmática de buscar la conciliación, pero ¿cómo puedes buscar la conciliación con una entidad que hace semejante barbarie como la que estás mostrando en pantalla, ¿no? Las imágenes son terribles. Sí. Además de la muerte de más de 40,000, alrededor de 40,000 vidas, seres humanos, más de 1 millón de desplazados, hambruna, destrucción. Estas imágenes, las que acabamos de ver, no son tan duras que entiendo lo que dices de la postura del gobierno, no la justificación, pero el entender que el gobierno, pues con todo lo que quiera integrarse con Norteamérica, un poquito desde la mañanera sería saludable decir por parte del presidente de la República, hay que ponerle alto a esta masacre. A lo mejor no tiene que utilizar la palabra genocidio, pero lo que estamos viviendo en Palestina es aterrador. No sería muy, ya lo mencionaste, pero no sería, vuelvo a insistir, es una oportunidad que está desaprovechando, especialmente ya al final de su gobierno, donde realmente tiene muy poco que perder él. Sí, bueno, tal vez la continuidad, ¿no? Y eso que yo no soy parte de la estructura de Morena, ¿no? O sea, no, pero entiendo, desde la visión de Morena entiendo lo que hacen. Yo lo comparto, por supuesto que no. Yo hubiera roto relaciones con el ente sionista desde hace años, igual, pero a fin de cuentas yo no formo parte de la Cancillería, ¿no? Entonces, sí, obviamente es una oportunidad perdida. Por supuesto, creo que como tú lo mencionas, podría aumentar un poco el léxico, ¿no? Empezar a utilizar conceptos que no han utilizado. Sin duda alguna, tal vez no en unísono con otros países, utilizar el concepto de genocidio, pero considerar, creo que siempre, y más a través de las instituciones internacionales, podrías empezar a señalar a ciertos personajes, ciertos momentos, o incluso, sin palabras, mostrar este show de imágenes que estás mostrando, ¿no? Que es aterrador, que son las imágenes, de hecho, las más light. Hay imágenes que no recomiendo que la gente las vea porque son espeluznantes, terroríficas. Y algo que sí ha hecho el gobierno mexicano que es interesante es que llevó el caso para acusar al ente sionista por genocidio en la Corte Penal Internacional. No en la Corte Internacional de Justicia, en la Corte Penal, la que persigue, por ejemplo, a genocidas como tal, ¿no? Que curiosamente es fundada a través de la mano de las potencias eurooccidentales y Estados Unidos, ¿no? Pero por supuesto que podría aumentar la retórica, por supuesto que debería hacerlo, ¿no? No a partir de ahora, desde hace muchos años el gobierno mexicano tuvo que haberlo hecho, ¿no? De hecho, pero también hay que entender ese gobierno mexicano en qué línea se mantiene y a fin de cuentas, cuáles son sus alcances y a quién sirve. Estamos hablando de un gobierno que se sigue manejando a través de la democracia liberal tradicional. A fin de cuentas, por más de izquierda que lo veamos, que eso también es disputable, ellos tienen un límite y no lo van a ver a fin de cuentas, porque a fin de cuentas, lo repetimos, suena una mantra, pero ellos buscan la conciliación y el diálogo y la reconciliación. Esto no va a pasar, por supuesto. Creo que es una posición además extremadamente ingenua. Sin embargo,
creo que sí podrían, por lo menos que lo mencionas, aumentar un poco más la narrativa, ¿no? Para visibilizar esto o por lo menos mostrarle al público mexicano las atrocidades que están pasando, ¿no? Creo que sería muy interesante que López Obrador no mencione nada, que lo ha hecho, de hecho de esa manera, de hecho, en otros momentos, ¿no? Que ponga un video con múltiples imágenes y que la gente vea y decida, ¿no? Especialmente porque ha dicho que las mañaneras son educación didácticas, sí, para educar a la población. Ya déjame cerrar y me voy a enfocar a el tema de esta persona que se presentó en, probablemente por salud mental, tú no sigues a Carlos Alarraqui, pero déjame... ¿Es de hace unos años? No, es de hace, déjame ver, hace 25 de febrero del 2024, dice, experta explica el histórico odio a los judíos, este es el origen del antisemitismo, y déjame poner esta parte donde su invitada y Carlos Alarraqui dan un punto de vista, y me interesa saber cuál es tu opinión. Sí, dale. Así es. Y tenemos otra actualmente. Los judíos dominan los medios de comunicación. Si los judíos dominaran los medios de comunicación, el Estado de Israel, que es el único país judío en el mundo, ¿sería tan criticado en los medios de comunicación? Pero, y es que otra vez aquí viene otra vez la comunicación. Invaden Israel, violan a niños, violan a señoras, secuestran a familias. Se desquita Israel y los cabrones ahora resulta que es Israel. Hello. Una traducción a alguien, por el amor de Dios, o sea, no entiendo. Los de Hamas fueron unas bestias, son unas bestias lo que han hecho al ser humano, olvídate judío no judío, o sea, son unas bestias. Y porque Israel se quiere desquitar por lo que le hicieron esas bestias, ahora resulta que los cabrones son Israel que además odia hacer relaciones públicas, le vale madres. Y me lo dijeron a mí eso en Israel. Pues no entiendo, aquí entre tú y yo, no entiendo. Eso de los medios de comunicación. Y me encanta lo que acabas de... Ahí esa parte, primero la invitada de Alarraqui dice, pues somos víctimas, es la parte débil, el Estado, los israelitas, el Estado judío son las víctimas. Esa sería mi pregunta, son víctimas. Y la segunda, la parte de Alarraqui, que tiene un origen judío, que la respuesta de Israel, el genocidio de Israel, y esto es el 25 de febrero, no hace mucho, dice, se desquita Israel. Es como una pelea en la secundaria o en la primaria, sí, donde me hizo algo mi compañero y me desquito. Ese es el nivel que ellos... Ese es el nivel de estos sujetos, ¿eh? Digo, sí, no es de desquitarme, y todo inició el 7 de octubre y la respuesta pues es porque pues ellos empezaron primero y nosotros, Israel, nos estamos desquitando. Primero, ¿son víctimas los israelitas, los judíos son víctimas? Recomiendo que lean un libro a todo el público, se llama La industria del holocausto, es una obra de un judío no sionista estadounidense de apellido Finkelstein. Es fundamental para entender el rol de la víctima. No son víctimas, pero vaya, la victimización la ha convertido parte de su Producto Interno Bruto, el ente sionista también, ¿no? Ahora bien, este sujeto continúa con la misma narrativa pantalla bobos de todas las mentiras que se inventaron el 7 de octubre. En primer lugar, que es una agresión de Hamas, cuando es una respuesta a lo que ocurrió 48 horas antes, después de las agresiones sionistas en Cisjordania, y en suelo de Jerusalén Oriental, en Al-Quds, sin mencionar los últimos 76 años. Por supuesto, Palestina no comenzó esto, lo comienza un proyecto de invasión desde finales del siglo XIX, que en el 48 se convierte en el sionismo, ¿no? Te pregunté antes de que pusieras el video, si era de ahorita o desde hace unos años, porque hace unos años, cuando fue, si no me equivoco, la gran marcha de retorno, igual me puedo equivocar, este sujeto, Alarraqui, que por cierto es de ascendencia judía árabe, mucha gente se extrañará como que judíos árabes, sí, previamente judíos de habla árabe que vivían en la zona araboparlante antes de la fundación del ente sionista. Si no me equivoco, Alarraqui es de ascendencia tal vez siria o libanesa o iraquí,
pero bueno, procede de los países árabes, ¿no? Este sujeto salió hace unos años diciendo que debían exterminar a los palestinos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no es nada extraño que ese sujeto salga victimizándose, ¿no? No, la judeofobia no como, a ver, sí, por supuesto, la judeofobia existe, claro que sí, pero volvemos a la misma premisa. No todos los sionistas son judíos y no todos los judíos son sionistas. La vanguardia, por ejemplo, en contra del sionismo en este momento, como empezamos el programa, en suelo estadounidense, es a través de judíos, no sionistas, ¿no? Entonces, más allá de esto, este sujeto va a replicar y va prácticamente a traducir toda la narrativa de demonización en contra de Palestina, que va dirigido a un público bastante ignorante con respecto al tema en Estados Unidos, la va a traducir para el contexto mexicano, en un medio que tradicionalmente también es reaccionario, como es creo que es de su propio capital, ¿no? Creo que a fin de cuentas es su propia tribuna de odio, entonces no me extraña absolutamente nada que lo menciona, pero no son víctimas, y de hecho, más allá de la respuesta legítima Palestina el 7 de octubre, hay que entender que Palestina vive un proceso de ocupación constante. Gaza, previamente al 7 de octubre, un proceso de estrangulamiento económico que ha llevado al hambre antes de los últimos 6 meses. Y además de un proceso de agresión constante desde hace 76 años, ¿no? Entonces, están en el legítimo derecho, de acuerdo a las normas internacionales, de levantarse en contra del agresor, y pese a ello tienen que enfrentar acusaciones que nunca ocurrieron. Los bebés en Bayoneta, bebés asesinados, mujeres violadas, que esto sabemos que no ocurrió. Sin embargo, ellos siguen repitiendo esta letanía de mentiras y de tergiversaciones de las cosas, porque precisamente el público, volvemos a lo mismo, a tu pregunta inicial, ¿qué debería de hacer el gobierno mexicano? Utilizar la mañanera, la plataforma, el presidente, para mostrar lo que está ocurriendo en Palestina y tratar de contrarrestar esos discursos repletos de calumnias y mentiras que no son reales, pero a fin de cuentas se están imponiendo en Occidente. No así debe de ser en México, creo yo. El 7 de octubre menciona ahí Carlos Alarraqui, de Typical TV, que es prácticamente, pues, nos atacaron. Ajá. Y tuvimos que desquitarnos, reaccionar. Y yo personalmente no aplaudo o justifico que hayan matado a las personas en Israel. ¿Cómo se llama esta zona? ¿Los kibutz? El kibutz como tal, los kibbutzim son, digamos, oficialmente granjas agrícolas que están esparcidos en toda la Palestina ocupada, desde el norte en Galilea hasta el sur en Gaza. O sea, son como aldeas, como tal, agrícolas, asentamientos ilegales, tal cual. No lo justifico, lo puedo entender la reacción, y me llamó la atención porque estaba yo viendo en Democracy Now! Una entrevista de una persona que vive en estos kibbutz, y rápidamente, los kibbutz se dice que estas personas son más de izquierda, porque viven en estas zonas como agrícolas, como cooperativas, más hippies, que entienden, entre comillas, entenderían más la causa de los palestinos. Pero si comparamos lo que pasó el 7 de octubre, la violencia, los secuestros, las personas que murieron, con lo que pasó en 1948, ¿qué tan dispares son lo que pasó el 7 de octubre con lo que pasó en 1948? ¿Estamos hablando algo similar en cuanto a violencia, número de muertos? No, lo que pasó en el 40, o sea, por ejemplo, lo que pasó en el 48 con respecto a la población palestina, solamente en el 48 estamos hablando de entre 15,000 y 20,000 palestinos asesinados. Ahí, a diferencia de lo que ocurre 76 años después, Israel no tenía una flota de combate de jets estadounidenses o franceses, tampoco tenía armas nucleares, sí tenía armas químicas. De hecho, envenenaron muchas aldeas palestinas durante la Nakba. Desaparecieron porque lo que hicieron los sionistas, grupos terroristas, porque Israel lleva el terrorismo moderno a la región, envenenaron los pozos de agua potable. Entonces, en el momento en que la población palestina se entera de esto, pues salen huyendo porque ya no podían consumir el agua y además ya tampoco podían mantener su estilo de vida agrícola. Por eso muchas aldeas son abandonadas sin que se lance un tiro por parte de los sionistas. En otros casos no fue lo mismo. Tenemos el caso de la masacre de Der Yassin, que es como la masacre
primigenia a través de grupos terroristas como el Irgun y el Lehi, que matan aproximadamente a 200 palestinos de las maneras más atroces inconcebibles, que es muy interesante porque gran parte de las atrocidades sionistas que han cometido en los últimos 8 décadas en contra del pueblo palestino, en esta narrativa de los bebés en bayonetas y violaciones a mujeres hace 7 meses, son prácticamente basados en las atrocidades que hicieron los sionistas hace 76 años. Y además está totalmente demostrado que ocurrió a través de visores de Naciones Unidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo era lo que ocurrió en el 48 en comparación con ahora? Que ahora Israel tiene jets de combate y hace bombardeos a través de guerra dronizada. La situación del pueblo palestino es casi la misma. Hay que entender que Palestina como tal no tiene ejército. Jamás el Frente Popular para la Liberación de Palestina o la Yihad Islámica no son ejércitos, no tienen el armamento que tiene Israel, no tienen una fuerza aérea, vaya, no tienen ni siquiera un aeropuerto en solo Gazatí. Entonces, de alguna u otra manera, por eso la resistencia viene a través de cohetes caseros o armas automáticas que entran de contrabando, frente a una potencia que obviamente sabe perfecto, de hecho tiene los mecanismos y la tecnología para saber en qué lugares hay población civil. Lo que están haciendo es un castigo colectivo por parte de una ocupación, por parte de un régimen colonial. Y de hecho cito a Netanyahu en las declaraciones, no sé si han visto el video que se filtró hace unos años donde Netanyahu le meten una cámara oculta, entre comillas, puede ser que ni siquiera se oculta, ¿no? Puede ser que el cínico se haya desfachetado de decirlo públicamente y haya posado como que luego lo cacharon infraganti, pero este hombre, Netanyahu Milekowski, dijo que lo que hay que hacer constantemente, haya una acción palestina o no, es castigarlos una y otra y otra y otra vez. Porque obviamente la historia no comenzó hace 7 meses, esto tiene décadas, ¿no? Y los que sabemos, o por lo menos tenemos ciertas nociones sobre la historia palestina, sabemos sin importar qué acción haga Palestina, la gran marcha de retorno hace 4 años, un poco más, 6 años, las intifadas, una en los 80s y otra en la década del 2000, cualquier acción, la respuesta del ente sionista va a ser brutal, porque a fin de cuentas o sea, lo que hay que hacer es colocar a los palestinos como el demonio, como el bárbaro, como el terrorista, demonizarlos constantemente, invisibilizarlos, animalizarlos o mineralizarlos, porque incluso también los han comparado con piedras. Entonces, sin importar lo que haga Palestina y sin importar que el grupo palestino resista, porque lo que han hecho lo que han dictado en contra de Hamas o la Yihad Islámica también lo habían hecho en contra de Fatah, que Fatah es secular, o el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que es fundado por greco-ortodoxos palestinos ateo o agnósticos, ¿no? Entonces, no importa qué grupo palestino lo haga, ni en qué momento lo haga, ni bajo qué condiciones lo haga, si es pacífico, si es una respuesta bélica, etcétera, etcétera. Siempre va a haber la demonización, porque lo repito, más allá del proyecto colonial supremacista judío, secular o religioso, tienes a todo un entramado mediático, académico y gubernamental en Occidente para lavar la imagen de esta criminalidad. Porque a fin de cuentas no nada más la criminalidad sionista, sino también todos aquellos que sostienen el proyecto. Por eso en la Corte Internacional de Justicia no nada más está buscando juzgar a Israel, sino también a Estados Unidos por su complicidad con la criminalidad a través de las décadas. Y ahí tenemos el caso de Namibia, Sudáfrica y Nicaragua, que están empujando porque también se juzgue al imperialismo estadounidense y a Gran Bretaña por las atrocidades y la vinculación que tienen con Israel. Y atentos, y esto también creo que es importante con respecto al gobierno de México, al pueblo de México. Todo lo que ha hecho Israel históricamente en contra del pueblo palestino, lo han cometido, lo han exportado posteriormente a otros contextos. Por eso digo que es el laboratorio de guerra, no lo digo casualmente por inventármelo. Por eso teníamos en los años 80 en suelo colombiano asesores militares, sionistas colaborando codo a codo con narcoparamilitares del cártel de Cali o del mismo gobierno colombiano. Lo mismo en los movimientos de los contras patrocinados por Estados Unidos en Centroamérica, en Guatemala, en Nicaragua, en El Salvador, torturadores en el periodo de Pinochet, y eso también en el caso mexicano. También en la Guerra Sucia colaboraron sionistas con el gobierno de Echeverría, que a fin de cuentas Echeverría pues era agente estadounidense, ¿no? Ya para finalizar, hablábamos de la respuesta de la excesiva cautela del gobierno mexicano en cuanto a condenar las atrocidades con más firmeza. Uh-huh. Déjame cerrar con la parte que creo es obvia la respuesta, pero quiero escuchar tu
tu respuesta sobre, primero, esto. El silencio, no, en este caso voy a enfocar a Denise Dresser, porque creo que es representante de la opinocracia mexicana, como dice López Obrador, buena ondita. Aquí la señora Denise Dresser, junto a el presidente de Ucrania, y que escribe Denise Dresser, dice: cuarto día en Ucrania, junto con colegas de Brasil, Chile, Argentina, Nicaragua y Uruguay, Uruguay conversó con Zelensky y publicó una crónica en Reforma. Habló con Zelensky y publicó en el Reforma de la unión con un hombre que fue cómico y ahora sonríe poco. Pide apoyo, ayuda, solidaridad para una guerra que él define como la de todos. Obviamente, Denise Dresser preocupada por lo que pasa en Ucrania. Déjame presentarte esta otra imagen donde critica Denise Dresser, dice: pobre México, tan lejos de un gobierno digno y tan cerca de la Rusia de Putin. Esa Rusia de Putin que invade Ucrania, lleva a cabo crímenes de guerra, reprime a disidentes, asesina a Navalny, y ya salieron que no fue cierto. Y en lugar de denunciar a Putin, condenar las violaciones de derechos humanos, la invasión injustificable y el asesinato de un crítico del régimen, el presidente se acurruca felizmente con medios a modo en relación a la entrevista que le hizo la periodista a Ina Afinogenova. Perdón si no pronuncio bien su nombre. ¿Qué te dice todo esto? Y busqué reacciones, tweets, columnas de Denise Dresser, porque se ve preocupada por lo que está pasando en Ucrania. Viajó, se presentó con el presidente ucraniano, condena a Putin por la invasión. Sure. Busqué algo sobre Gaza, sobre algún tweet, alguna condena. No encontré prácticamente nada. Puede haber por ahí, pero lo que busqué no encontré. ¿Qué te dice esto de condenar la invasión o el ataque de Rusia a Ucrania, pero prácticamente silencio ante el genocidio de Israel contra Palestina? Bueno, también para quien no lo sepa, Denise Dresser es una propagandista de los think tanks y servicios de inteligencia estadounidenses y los grandes medios estadounidenses en México, ya sea en la academia o en los medios. Y es parte del Partido Demócrata, tal cual, ¿no? Es prácticamente, yo creo que entrega sus tarjetas, dicen Partido Demócrata estadounidense, Denise Dresser, ¿no? Porque a fin de cuentas Ucrania, al igual que el proyecto sionista, es un proyecto estratégico estadounidense de menor duración. Ucrania tiene desde el golpe paramilitar en 2013-14, el Euromaidán, hasta la fecha, apenas tiene una década. Y es curioso, ahorita que muestras esto, hoy se cumplen 10 años de la masacre de Odessa, en que los paramilitares patrocinados por Estados Unidos atacaron la casa de los trabajadores sindicalistas en la ciudad ucraniana de Odessa, matando a todos los antifascistas y población rusoparlante en aquella ciudad a través de, ya sea quemados vivos o a través de macheteándolos en las calles. Pues Denise Dresser ahí lo puedes ver, ¿no? Digo, o sea, y aparte vinculándose a personajes que además son batallones neonazis, como el batallón Azov y el batallón Aidar. Curiosamente, el patrón de Volodymyr Zelensky, Kolomoisky, es un judío sionista ucraniano que patrocina e inventó batallones neonazis justamente para desestabilizar el oriente ucraniano y provocar la desaparición de la identidad rusoparlante del oriente de Ucrania, en el Donbass, en el Donetsk, en Lugansk, Zaporizhia y Kherson, ¿no? No me sorprende absolutamente nada. Pues vaya, es representante de los intereses geopolíticos y hay la doble, triple o cuádruple moral por parte de esos sujetos. Es emblemática, ¿no? Denise Dresser siempre ha sido así. Y bueno, también hay que entender que esta mujer inculca esas ideas a todos sus alumnos, porque si no me equivoco también es maestra de nivel superior de escuelas privadas, ¿no? Entonces, tradicional, siguiendo la norma de
pues que siempre que ha hecho Denise Dresser, ¿no? De hecho, hay un artículo de hace unos años, no recuerdo de cuándo, que Denise Dresser sale aplaudiendo a Hillary Clinton, que la ve como la esperanza de Estados Unidos. O sea, a ese nivel, ¿no? También hay que entender la vulgaridad de estos sujetos, que por más que se pavoneen en fiestas de la alta sociedad mexicana eurodescendiente, pues siguen siendo vomitivos. Aquí, en este mismo viaje a Ucrania, en guerra, pero en una guerra donde se dio el tiempo para visitar a personajes, sacar fotos, pero me llama la atención esta, y finalmente comiendo y bebiendo con el resto del grupo de periodistas, y a mí me gustaría saber si es posible ir a cubrir Gaza, Claro. Tal vez entrevistar a políticos de Hamas, estar en medio de los bombardeos y después de varios días irse a un restaurante a comer con colegas. ¿Será posible hacer esto mismo en Gaza? Bueno, sí puedes ir a entrevistar a, no sé, Ibrahim Haniyeh, a Suelo Gazati, a los altos mandos de Hamas. Sin embargo, probablemente te caiga una bomba encima por parte del accionista. Hay que entender también que lo que ocurre en suelo ucraniano, vaya, una cosa es el frente y otra cosa es detrás de cámaras, ¿no? Zelensky es un personaje. Zelensky, como lo dice Denise Dresser, es un comediante, es un actor. Él está enfocado en posar, nada más, ¿no? Atrás de toda la estructura de este sujeto, de este comediante, hay una estructura de poder militarista. Vaya, Ucrania no es gobernado por un gobierno ucraniano, es gobernado por la OTAN desde el año 2014, que colocaron el gobierno de Petro Poroshenko, ¿no? Y mientras tanto, Denise Dresser para ellos es un viaje de relaciones públicas, a fin de cuentas, ¿no? Tomándose fotos con sus amigas Arancha y Covadonga, bueno, en este caso, no sé cómo se llama, Irina, etcétera, pero pues hay que entender también que son mecanismos de Washington para propaganda. Es una guerra de propaganda para ganar los mentes y los corazones de la población más desinformada, en este caso en Occidente, ¿no? Que también hay que entender, si no me equivoco, Denise Dresser es maestra del ITAM, creo yo. Igualmente. Así es. Pues hay que entender también a qué intereses sirve al ITAM, tanto la cúpula en este país como también como subordinados a los intereses geopolíticos estadounidenses, ¿no? Y Denise Dresser representa eso, ha sido vinculada a los think tanks cercanos al Partido Demócrata en Estados Unidos, y ella va a repetir la misma propaganda y la misma letanía pantallidiotas por parte de Occidente. Pero a qué, creo que sé la respuesta, pero ¿a qué atribuyes, y sabiendo la respuesta, que son muy abiertos en condenar y sumarse a Ucrania, sí, inclusive viajar, sí, pero y ella es muy crítica del actual gobierno, dice que está en peligro la democracia, tal vez podría ser tema de debate, pero cuando hay la ONU abiertamente dice esto es un genocidio, sí, no dicen absolutamente nada. ¿Qué puedes decir de estos tipos? Que no es la única, son varios que se subieron a la condena de Rusia cuando empezó a atacar Ucrania, pero en el tema de Gaza prácticamente nada, ni por error mencionan. ¿Cómo? Bueno, ya entiendo lo que vas a decir, pero no es un insulto a la inteligencia que presenten a estas personas en mesas de debates, en Televisa, en Latinos, en el Reforma, que se les dé espacios cuando no deberían estar calificados para opinar prácticamente de nada. No, y más si la podríamos considerar incluso una agente extranjera. No necesariamente los servicios de inteligencia extranjeros, pero sí los intereses estadounidenses en suelo mexicano. Sí, que es un insulto para la inteligencia, por supuesto que lo es. Sin embargo, hay que entender también que ellos apuestan a que la población es idiota, que no son inteligentes, ¿no? Que es una población muy desinformada, pero saben, bueno, por lo menos un cierto sector de los críticos a sujetos, y no nada más esta mujer, sino también a todos los representantes de su clase y de su casta, pues sabemos muy bien a quién le tiran, a quién sirven también, ¿no? Y no nada más es con respecto a lo de Ucrania, también, por ejemplo, tenemos el caso de Hong Kong. Creo que Hong Kong es muy emblemático. Hace unos meses
había unas protestas en las calles de Hong Kong con gente que protestaba pagados por la embajada de Gran Bretaña y la embajada estadounidense, que muchos de ellos incluso se vincularon a las huestes neonazis en Ucrania, y desde México se les consideraba como héroes de la libertad, tal cual. Y bueno, obviamente desde la postura estadounidense, ¿no? Y eran neonazis, y eran paramilitares y vinculados a la mafia china, incluso grupos narcotraficantes, ¿no? Y mientras tanto en Occidente los se vanaglorian con ellos. Tenemos el caso también de lo que ocurre en América Latina, ¿no? ¿Cuántas veces personajes como estos han condenado a cualquier movimiento que sea antagónico a Washington? Condenando al gobierno revolucionario de La Habana, condenando al gobierno de Caracas, el gobierno de Bolivia. Bueno, la lista puede seguir. Siempre y cuando no sean proyectos ideados por Washington o sus satélites, lo van a condenar porque son antagónicos a la línea dominante de poder, y ellos nos creen justamente, pues, tal cual, idiotas. Y Dresser y varios de esa misma línea que se dicen Krause, papá e hijo, Jorge Ramos, que se dicen preocupados por la democracia en México, sí. Y que les gusta la democracia gringa, que ponen como un ejemplo a seguir. También no han dicho nada de los arrestos de los estudiantes. Eso para mí es una locura, ¿no? La locura es ver estas imágenes de los arrestos y el silencio de casi toda la prensa, obviamente gringa, pero la prensa mexicana, no de los encabezados que den la descripción de la nota, sino de los columnistas, donde siempre es el referente, hay que ser como Estados Unidos, que prácticamente no hay ninguna condena. Es decir, vean estas imágenes, es una locura, ¿no? Sí, totalmente, y tampoco no es nuevo, ¿no? O sea, esto ya es de una larga historia. Ahorita citando el papel de Krause, ¿no? Creo que es la versión masculina de Denise Dresser, exactamente lo mismo. Aguilar Camín, y tiene sus panfletos, que es lo peor de todo, ¿no? Tiene letras libres, o ni siquiera sé si todavía existe, pero la revista Nexos de Camín y sus grandes audiencias a través de Televisa, y posan en estas mesas de diálogo cuya postura es exactamente la misma, y la vemos compartiendo comentarios atinados con personajes como Zuckerman, etcétera, etcétera. Pero hay que entender también que este coro es justamente un mecanismo de propaganda de estos sujetos. No nos sorprende, son hipócritas, por supuesto que lo son hipócritas, ¿no? Sabiendo también el papel oscuro que ha tenido Estados Unidos en la historia mexicana, y que se conviertan en agentes estadounidenses en los medios de comunicación, conglomerados mediáticos en este país, pues es penoso y patético, ¿no? Pero también estamos acostumbrados a catalogar a estos personajes como, ¿cómo le llaman? Como la inteligencia o los pensadores, cuando son vulgares patanes, patrocinadores de la ideología washingtoniana en México. Mencionabas a Leo Zuckerman y también a Jorge G. Castañeda. Ah, bueno, sí. Que les encanta hablar, por ejemplo, de Venezuela. Sí. Y la gente, aguas, México ya va para Venezuela. Uh-huh. Estamos a nada, ya. Alarraqui decía, estamos en una dictadura. Sí. Pero cuando se trata, olvídate de lo que está pasando en Gaza, uh-huh. Lo que está pasando ahorita en Estados Unidos con los arrestos es una locura, y estos ni una condena, nadita, cero, silencio, ¿no? Ahí los demuestra de cuerpo entero, ¿no? Sí, por eso están tratando de ponerle etiquetas a las manifestaciones estudiantiles y académicas en suelo estadounidense. Ya no son estudiantes, ahora son hordas de judeófobos. Entonces, pues sí, obviamente, es que creo yo en verdad que estos sujetos, no solamente en México, y más en Estados Unidos también, le apuestan a que la población es imbécil. Y no, a ver, no lo puedo negar, gran parte de la población estadounidense no es imbécil, pero está imbecilizada como tal, que no es exactamente lo mismo, ¿no? Y piensan que son idiotas. Sin embargo, creo que las diferencias entre las últimas generaciones en suelo estadounidense son muy distintos a lo que ocurría con las generaciones previas, que se creía todas las narrativas por parte de su gobierno, a pesar de que ya había movimientos de protesta antisistémicos dentro de Estados Unidos. Así es. Pues muchas gracias, Cristian. Gracias por tu tiempo, por 1 hora 44 minutos. Espero tengas tiempo ahorita de comer. No, lo importante es lo que te mencioné antes.